Bueno, bienvenidos a este estudio sobre Apocalipsis. Estamos estudiando versículo a versículo este hermoso libro y ya estamos en el capítulo 2. Entonces vamos a continuar. Entre las cosas buenas que el Señor le resalta que de esta iglesia de Éfeso, dice que no puede soportar a los malos. O sea, esto está mostrando que era una iglesia que buscaba la sana doctrina, que era celosa de cuidar la doctrina, que no puede soportar a los malos. Yo creo que debemos pensar, en la iglesia de hoy en día ya no hay disciplina, ya no hay correcciones, se toman muy deportivamente los errores morales, los errores doctrinales, como que se ignora, como que no tenemos ese mismo celo por la sana doctrina. Y mire que la iglesia de Éfeso aprendió del apóstol Pablo, que fue su fundador. Mire lo que le dijo Pablo en Hechos capítulo 20, despidiéndose de Éfeso. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, ellos parece ser que siguieron este ejemplo del apóstol Pablo y fueron muy celosos. Y aquí en el Apocalipsis el Señor está resaltando eso. No puede soportar a los malos. Pero el texto también sigue diciendo, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es curioso eso, mire, la iglesia la iglesia primitiva se cuidó de llamar apóstol a cualquiera. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Eso quiere decir que la iglesia de Éfeso era una iglesia que analizaba, que estudiaba las escrituras como los hermanos de Berea para mirar si esas cosas eran así. Pero hoy en día hay tantas ideas que llegan, movimientos, ideas todas raras que no tienen ningún soporte bíblico y nosotros las aceptamos y nos parece bueno y cosas que afectan y que dañan la doctrina del Señor. Ahora mire, hoy en día, hace unas décadas comenzó el movimiento apostólico y profético y cada vez hay más apóstoles. Hoy hay más apóstoles que en los tiempos bíblicos. Pero mire que la iglesia fue muy celosa de llamar apóstol a cualquiera, desde el mismo Hechos capítulo 2, Hechos 1, cuando se reunieron para escoger al sucesor de Judas. Recuerdan que dijeron, busquemos entre los hermanos que los que llenen los requisitos, que haya sido testigo desde el bautismo de Juan, que testigo de la muerte, de la resurrección de Cristo y de la asunción, que entraba y salía con nosotros, dice Pedro. Y dice que buscaron y solo encontraron ¿cuántos? Dos candidatos para ser llamado, escoger uno y ser llamado apóstol. Y de esos 2 escogieron a uno. Entonces imagínense cómo, si en ese entonces no habían más que 2 candidatos, ¿cómo es posible que hoy en día hay tantos apóstoles? Algo anda mal. La iglesia no comió cuento. La iglesia entendía quién era un verdadero apóstol y no llamó apóstol a cualquiera. Otra evidencia es que, mire, cuando Pablo le da instrucciones a Timoteo, a Tito, para cómo dirigir la iglesia del Señor, él les dice, mire, los ancianos tienen que ser sobrio, prudente, no dado al vino, que gobierne bien su casa, etc. Los requisitos para ser diácono, para ser anciano o presbítero, pero nunca le da los requisitos para ser apóstol, para que ellos nombren apóstoles. ¿Por qué? Porque se da por sentado que los apóstoles no hay más. El mismo Pablo, ¿quién niega la apostolicidad de Pablo? Pero resulta que en el primer siglo, en el segundo siglo, en el primer siglo cuestionaron su apostolado y él tuvo que defender en 2 Corintios 2, defender su apostolado. O sea, en otras palabras, la iglesia no llama apóstol a cualquiera. En la iglesia de Éfeso, Dios la está felicitando porque preserva la doctrina. Reconocer a alguien como apóstol era reconocer su autoridad y sus enseñanzas al mismo nivel de todos los demás apóstoles. La iglesia se cuidó de eso.
Entonces creo que tenemos mucho que aprender de cuidar la doctrina y no llamar apóstol a cualquiera. Mirad cuán amor nos ha dado Dios, el Padre, para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Usemos los términos que usa la Biblia, pastor, maestro, pero más de ahí está fuera de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y seguimos estudiando en otro momento. Bendiciones.